Bueno, bien, si ya empezamos, porque ahorita nos tienen más compañeros. Y bueno, la idea del taller de formador, me presento, yo soy Misael, de la red de Ciclo de Estudio Fuego Nuevo, y el compañero. Yo soy Eduardo Calderón, compañero militante de Morena en Iztapalapa. Y bueno, la idea del taller de formadores es para que la gente aprenda a hacer un círculo de estudios, aprendan a hacer el tema de cómo hacer, aprendan el tema de la educación popular y, por supuesto, cómo ser formador de formadores. Porque la mayoría del tiempo, la gente, el fiscal nos enseñó cómo hacer, bueno, nunca nos enseñó cómo hacer un círculo de estudios. Nada más nos dijo, hagan un círculo de estudios y ya, pero nunca nos enseñó cómo hacerlo, y lo más complejo es cómo hacer un círculo de estudios. Y nosotros llevamos desde 2000, antes de la pandemia, tratando de hacer el tema de formación política, y pues ahí lo llevamos altas y bajas como todo. Y el tema es que pues ahorita apenas vamos a empezar este taller de formadores para que la gente aprenda a hacer sus círculos de estudio y el tema de la educación popular, que es lo más importante. Entonces, hoy, como es la primera reunión o el primer taller, vamos a empezar con la educación popular, que es como el pilar de lo que después viene, que es el formador de formadores y cómo hacer círculos de estudio. Y la educación popular, pues la va a dar compañero Eduardo. Sí. Pues mucho gusto de nuevo. Me alegra mucho tener la oportunidad de que discutamos este tipo de temas, sobre todo porque nosotros debemos de buscar en el territorio, en las colonias, promover liderazgos, no administrar personas, romper con jerarquías verticales que han impuesto que el partido debe manejarse como si fuéramos militares, y no. Realmente el individualismo y el egocentrismo no debe de caracterizar el impulsar a alguien, ¿no? Sino debemos de mantenernos bajo ideales y tener muy clara la lucha. Y es por eso que queremos hablar un poco de Freire. Quisiera iniciar compartiéndoles un video que habla un poco de la problemática. Y después de hablar de este video, me gustaría que tuviéramos la oportunidad de discutir un poco qué es lo que detectamos en él. El objetivo de este video, primero como introducción, y poder generar un debate, un diálogo acerca de la problemática que nos está mostrando. Entonces, sin dar más introducción, me gustaría que pudiéramos hablar de las impresiones que tenemos de este tema, o de lo que nos proyecta el video. No sé quién guste primero compartirnos. Sí, adelante. Gracias. Bueno, por una disculpa por la hora, no pude ver el video. Sin embargo, pues nada más tal vez comentar ahorita, si no, en otros momentos he tenido oportunidad de conocer un poco más, por ejemplo, de la incorporación de los niños en los trabajos forzados, o no tan forzados, pero la implementación de los niños para la generación de un producto, de un servicio. Y en este sentido, pues el capitalismo pues habla de una libertad, pero de una libertad entre morir de hambre o ser explotados, ¿no? En este sentido también existe una colonización en nuestras comunidades de esa aparente libertad, y que yo lo he reflejado en mi casa, en mi familia, con mis conocidos, donde ha salido el tema de las marcas, de las plazas comerciales, y creen que hablar de un cambio o de hablar de una lucha social, una lucha justa por respetar los derechos de los niños, de los adolescentes, va a ser que no tengan oportunidad de comprarse un pantalón, que no tengan oportunidad de tal vez tener un dispositivo móvil para comunicarse, y que por eso creen que Corea del Norte, hoy en día hasta Rusia, con sus diferentes características, o Cuba, Venezuela, son lugares donde está una dictadura, en el cual no pueden ni sobrevivir, aunque no hayan ido a Cuba, aunque no hayan ido a Venezuela, aunque no conozcan tal vez el bloque económico de Cuba, etc. Entonces viene de la mano tanto la explotación como la colonización en ese sentido,
ampliar un poquito más, yo lo dejaría que vienen de la mano estos dos factores y que inclusive ese tema de la libertad está limitada a esa libertad de entre morir de hambre o ser explotados. ¿Cómo te llamas? Rodrigo Salazar. Adelante, Giselle. Bien, yo lo que vi del video es que este trabajo de comunitario de emprendedores pues se hace en algunas naciones. Aquí en México pues ha proliferado poco en el sentido pues de que los gobiernos no han incentivado, sobre todo en el campo, no han incentivado ese trabajo con la ciudadanía en el interior de la República, y que pues nosotros aquí padecemos de grandes terratenientes que manejan y tienen solamente de empleados a estas personas. Sí se produce, por ejemplo el caso de Sinaloa o el Estado de México, que era un gran productor de maíz, pero desafortunadamente pues se ha reducido. Y no se diga aquí en la Ciudad de México, lo que se llama pueblos originarios, pues todos tenían. El caso concreto de Iztapalapa, de Tláhuac y de Xochimilco, ¿verdad? Que teníamos esos canales y que todavía perviven en Xochimilco, ¿verdad? Esa producción de productos naturales, de hortalizas, en fin. Yo lo que veo del video es que como que nos muestra el que se trabaje tal vez en cooperativas, no lo sé, yo así capté, que se trabaje en cooperativas. En el caso concreto de la Ciudad de México, sí hay programas, o sea, viendo ese aspecto que se ha incentivado a través del gobierno de la Ciudad de México, algunos programas en donde se pide a las personas, sobre todo que propicien la crianza de animales para que se tenga ese círculo, ¿verdad? El círculo de la productividad, de querer hacer crecer con ese trabajo comunitario la producción de alimentos para la gente, pero también para que puedan crecer en el ámbito. Y uno de los casos es aquí en Iztapalapa. Se le dio a las personas últimamente gallinas para los que tengan todavía espacios, ¿verdad? Porque se tuvo que ver, o sea, esa parte que se presenta, de que ve uno la producción de frutas y ya para hacerlas, digamos, ya comercializar, pues eso no hay en la ciudad, definitivamente. Pero creo que sí es un ejemplo para que nosotros podamos ver que todavía hay la posibilidad, incluso como juventudes, como grupos, de poder ir a los espacios también a fomentar. Los que tengan conocimientos, biólogos, no sé, economistas, hacer programas para que la gente aproveche lo que incluso tienen los gobiernos locales. Yo en eso capté que ese trabajo comunitario pues se debe de dar, pero se debe fomentar pues de manera grupal, de manera comunitaria. Y pienso que todavía se puede rescatar eso. Incluso hay un programa de Sembrando Vida. A mí me parece que ese programa es extraordinario porque tiene varias vertientes y tiene varios beneficios. ¿Cuáles son? El que los jóvenes puedan incorporarse ahí,
o las personas que tengan determinadas hectáreas o les dan hectáreas para cultivar árboles frutales y maderables y se les da su apoyo, pero además se contribuye a que se mitigue, ¿verdad?, esta parte que es el problema de la contaminación ambiental. Bueno, yo hasta ahí lo dejo. Yo más o menos así entendí el video, pero pues sería cosa de que ustedes ya nos ubiquen. Sí, comieran para que los demás conozcan su nombre, los compañeros que van llegando. Sí, se puede presentar. Mi nombre, perdón. Sí. Yo soy Micaela Castañeda. Mucho gusto. Yo vivo aquí en Iztapalapa. Vivo ahí por la UAM. Vivo para la UAM más conocida. Un poquito por ahí vivo. Perfecto. Misa. Sí. Pues yo creo que el video de la isla de las flores, ¿se llama así, no? Sí. Isla de las flores. Es un video viejo, pero pues sí ahí recalca el tema de cómo surge el tema del capitalismo, ¿no? O sea, o el tema de la desigualdad, y que a partir de los griegos primero se ponen a pensar de que antes no había dinero, había como el tema de los trueques, ese rollo, y empieza a ser como una línea del tiempo de cómo se llega hasta el punto, ¿no? Y que el tema del jitomate es como una buena analogía de lo que se debe, de lo que pasa el día de hoy, del tema de las desigualdades y cómo es una cadenita, ¿no? Que primero la señora, que sembraron jitomate, y luego el jitomate una señora va y lo compra, y ya cuando empezó ella tuvo que vender perfumes para poder pagar, porque ahora es el trueque, tuvo que pagar el jitomate. Y ese jitomate pues no le gustó uno y lo tiró. Cuando lo tira, llega a la basura y lo vuelven a tirar y llega a una granja de cerdos, a una isla, ¿no? Es una isla, a una isla donde hay como unos cerdos y a los cerdos, pues como son mercancía, los tratan mejor que a la gente que está ahí, y solo a la gente de ahí les dan como 10 minutos, decían, para recoger lo más que puedan de las sobras que recoge, y es como un círculo, ¿no? O sea, y nunca va a acabar, porque así es como el capitalismo funciona, es una dialéctica que siempre está dando, es un gira, de que después del cerdo, la gente compra el cerdo, pero la carne de cerdo, con el dinero que compró vendiendo perfumes, y es un círculo. Entonces, eso es lo que yo vi, ¿sabes? Con las desigualdades, la gente, por decir, las personas que salían ahí que eran de Brasil, pues no tenían como para comprar. Por una parte anterior, no podían comprar y les dejaban pasar. Pero ahí no ponen qué pasa con esa gente ya después. Pero sí ponen el tema de la dialéctica del capitalismo, de que una vez que el puerco ya lo vende, otra vez es el mismo círculo, ¿no? Van a sembrar jitomate, no les va a gustar, lo van a tirar, y otra vez para que alimenten a los cerdos, y en vez de regalarlo a la gente que ahí pues está. Y era por un ejemplo lo que decía Mica la Puerta, el tema de la central de abastos. O sea, no vayamos tan lejos, ¿no? Como dicen, también es central de abastos, también tienen actividades industriales de comida, pero bueno, ahí no sé si a la gente se le dejan agarrar. No, ahí hay una situación diferente. Ahí hay grupos que escogen todo ese producto que en un momento dado todavía lo pueden vender y lo revenden y lo pasan no sé, hay gente que vende los tianguis o en sus puestecitos de ese producto que se tira, pero también hay personas que tienen criadero de puercos y van y recogen todas las hojas, por ejemplo, del maíz, del maíz pues tierno. O sea, ahí es un negocio, créanmelo, que no, casi no se desperdicia nada, cartón, todo, productos. Ahí no es de que los tiren, no, o sea, ahí lo recogen las personas y viven de ellos, Hay muchas personas que viven, incluso en los bajos puentes, hay personas que viven ahí y se van tempranito a recoger. Entonces, allí como que se aprovecha el círculo de productividades, pero
enorme, ¿eh? La central de abastos genera mucha riqueza para muchos. Sí. También, claro, pues los bodegueros pues están con su fideicomiso y allí los joden, ¿verdad? Es otra cosa, pero bueno. Compañero, compañera, bueno, Bueno, yo llegué como tarde, igual No importa. mi nombre es Elisa Santana, vivo aquí por Cuyoacán, un poquito más lejos. Pues de lo que alcancé a ver, igual vi lo del el sitio que se hace, pero más que nada me pareció una como analogía de precisamente tiran el jitomate, ¿no? Decía que tiraban el jitomate, que había comprado el señor y lo de los perfumes y esto, pero llega a los cerdos y el desperdicio de los cerdos, porque es lo que no se pudiera comer, o sea, lo que no se van a comer los cerdos, se lo dan a los niños. O sea, el futuro de esta sociedad, en lo que menos piensa es en los niños, en las juventudes, en el progreso de ellos mismos, y no solamente el progreso económico, sino en el bienestar, ¿no? O sea, el hecho de darle las obras a los niños, a su futuro, es un poco, pues no sé si malo, no sé, es lo que alcancé a ver. perfecto. Perfecto. ¿Tu compañero? ¿Qué impresiones te Sí, yo deja? me llamo Diego. Me siento interesante porque para mí sigue siendo feudalismo, ¿no? O sea, feudalismo pues, es un sistema, un modo de producción que va después del esclavismo. O sea, el esclavismo es yo soy tu dueño y yo te mando y haces lo que yo diga y te tengo que alimentar, pero nada más para que no te mueras. No porque yo me preocupe porque tú eres humano. Y el feudalismo viene del nombre de feudos, de que eran terrenos donde la gente que era dueña metía a trabajar como si fueran esclavos a personas y les daban lo básico para que se reprodujeran y pudieran seguir trabajando. Pero ellos no eran dueños de nada, ¿no? O sea, más que lo que el Señor les quisiera dar, ¿no? Entonces, pues, para mí ni siquiera llega el capitalismo, ¿no? O sea, porque el capitalismo es tecnificado. De algún modo, hay muchas cooperativas, por ejemplo, la cooperativa de Pascual, no es como un caso icónico, pero ya es una empresa tecnificada, con tecnología, y se ha llegado a consensos con los sindicatos para que los trabajadores tengan ciertas prestaciones y puedan vivir. O bueno, de algún modo, pues no como se ve ahí. Yo lo que ahí veo es como el esquema de terrateniente, de feudal, ¿no? Todavía. Pues ahí pasa 5 minutos, 300 segundos y escoge lo que quieras. Bueno, lo que hay, ¿no? Y para mí, la verdad, ni capitalismo, ¿no? O sea, para mí es un vil feudalismo eso. Y creo que también hay muchos lugares que ya no es así, por supuesto, que ya tienen prestaciones y todo. O sea, no es que esté bien o esté mal, sino simplemente ya lo tienen. Pero hay otros lugares de México donde todavía se manejan ese tipo de cosas, ¿no? Como en Brasil, incluso. Ahorita decían de la central de abastos. Yo de algún modo tengo experiencia allí, ¿no? Tengo conocidos que trabajan allí. Y también se configura esto de feudalistas, ¿no? O sea, que dicen, no, pues este es mi grupo y solo yo puedo pepenar aquí, no puedes pepenar. Cuando se hizo el paro de la Facultad de Filosofía y Letras, se organizaba la gente para ir a sacar cosas, comida, ¿no? Y solo bajo esa causa, pues, le daban chance de agarrar. Pero no, o sea, le tienes que decir al capo, ¿no? Al mero, para dejar claro. Y es una mafia, ¿no? Entonces, por muchas veces más que quieran poner reglas, como que los mismos grupos ahí se adueñan. Y son como, o sea, a mí me parece muy injusto, ¿no? Es lo que yo pude observar. Perfecto. Pues primero, en México existen. Nada más rapidísimo, una observación. En el movimiento del 99, los compañeros jóvenes
fueron a solicitar a la central de abastos apoyo sin recoger, Sí, ahí estaba. y le llegaba un apoyo enorme, Sí. tal vez no de frutas de primera calidad, pero para que sobrevivieran los compañeros cuando iban a brigadear. Yo te lo digo porque mis hijas estuvieron en ese movimiento en la Facultad de Ciencias, y a pesar de que existe esa especie de feudalismo, como tú dices, pero que también se los joden con el fideicomiso que tienen ellos, ya va a desaparecer, ya va a desaparecer. El ir a Perpenar, al ir a pedir, porque ellos fueron en ese movimiento 99-2000, ellos fueron a pedir y los bodegueros dijeron, yo te apoyo, y ya les mandaban, ¿no? Pero es otra cosa. Pero es otra cosa, bueno, pero es una pequeña observación en el sentido de que en esos espacios, sobre todo en la actualidad, sí hay esa posibilidad de apertura, de nuevo cambio de mentalidad, porque la gente entiende, pero también hay compañeros que incluso son maestros que dicen, lárguense de aquí, fósiles comunistas, ¿no? Porque eso es lo que así pasa desde el 68. Yo viví el 68. Y así. Entonces, con esto quiero decir que el contexto que tiene el video es un contexto muy especial. No especial en el sentido de que sea algo allí único, sino que en ese contexto se desarrolló este video en esa época y en ese momento. Y creo que pues sí podemos rescatar, ¿verdad? Sí podemos rescatar algunas cosas. Sí, tiene varios. Primero, como datos duros, en México el 23.5% de la población está en pobreza alimentaria y existen 11 millones de personas en pobreza extrema. Esos son datos de México. La alcaldía que concentra un mayor número de pobreza en Ciudad de México y incluso a nivel nacional es Iztapalapa. El tema de gente que come de la basura es un tema extremo, lo que se está mostrando, pero no es un tema tampoco tan alejado como tal vez lo podríamos ver. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando atrás de los muros de cada casa, pero sí sabemos que existe un sistema que si no tienes dinero, primero van a alimentar a la mercancía que alimentar a las personas. Que el dinero se ha puesto como algo que tiene más valor que el ser humano. Y esto está muy interesante porque de lo primero que nos muestra el video es dos cosas. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Cuál es la característica del ser humano? El jugar oponible y el desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces estamos hablando que todos como seres humanos tenemos esa capacidad de crear instrumentos y a través de esa capacidad hemos ido evolucionando y creando sistemas para vivir mejor, ¿no? Y a través de estos sistemas para vivir mejor se ha creado un sistema a partir del cual a mí ya no me importa lo que le pase al vecino. No estoy hablando que nosotros seamos así, estamos hablando del sistema, que es lo que se propuso otra vez. A mí no me importa lo que le pase al vecino, a mí no me importa lo que pase allá. Lo que yo necesito es mi propio bienestar y lo demás me es ajeno. No importa que las otras personas, porque las personas que están en la situación más vulnerable, no es necesariamente que metamos el contexto de que comen de la basura, no, estamos hablando de un sector que existe, que es el más vulnerable dentro de la sociedad. Y el sector más vulnerable dentro de la sociedad existe y en México es muy amplio, ¿no? Estamos viendo que existen 3 países con una desigualdad muy extrema, dentro de los cuales está México, ¿no? Donde el 1% concentra la mayor parte de la riqueza, no me acuerdo si es el 60% de la riqueza, el 1%. Estamos hablando de que es un sistema que nos ha llevado a ser individualistas, un sistema que nos ha llevado a hacer a un lado lo colectivo. Anteriormente, ¿cuál es la postura del neoliberalismo respecto a nosotros como sociedad? La postura del neoliberalismo actualmente es el hiperconsumo. Consumo eso, consumo el otro, consumo lo demás, bla, 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 bla. Pero ya no creo el tema de comunidad. La comunidad se ha perdido, los lazos con mi entorno se han ido mermando poco a poco
porque es la misma imposición del sistema. Parte de la violencia puede surgir de eso. Cada vez hay más anhelos por conseguir y menos posibilidades por obtenerlo, ¿no? Por el tema de, por ejemplo, el tema cultural de tener un iPhone, ¿no? Viene un iPhone que significa aceptación, un iPhone que te cuesta 30,000 pesos, si no me equivoco, no sé cuánto cueste, y hablando de un salario promedio de clase media mexicana, estamos en 12,000 pesos al mes, ¿no? Serían 3 meses de tu salario para tener un artículo que, aparte de ese artículo donde viene con cargador, tienes que pagar servicio telefónico y aparte el crédito, porque muchos no pueden comprar. ¿Un cargador? No traen cargador esas madres. Y tienen la obsolescencia programada para 2 o 3 años. En 2 o 3 años ya tienes que cambiar, porque la idea es desechar rápido y consumir mucho, ¿no? Existe un video que después se los paso, que habla del tema del individualismo en Suecia y Noruega, acerca de cómo la gente se vuelve tan individualista al grado de que se mueren y no se entera su familia hasta la policía hasta como 2 o 3 meses después. Un tema de la desolación. ¿Y esto por qué antes de pasar a Freire quería hablar de este tema? Uno, porque nos habla de cómo el individualismo y el sistema nos ha guiado a comportamientos en los que sectores de la población más vulnerables, que tienen la misma capacidad, los mismos derechos que todos nosotros, han sido excluidos. Y tal vez muchos de nosotros también hemos vivido de cierto grado esa exclusión. Si nos vamos a la parte, es más fácil entender el problema cuando enseñamos los extremos. Vemos un extremo en este video, pero eso no significa que no haya matices, que no. Es un sistema que sigue vigente, que es de efectos de 1989, cuando igual se empezó a debilitar el estado de bienestar y empezó a entrar en el liberalismo. Bueno, eso es otro tema. Pero, y es interesante porque una de las posturas de Freire es que dice que nadie educa a nadie, todos nos educamos entre todos con su entorno. Si nos damos cuenta, en ese momento empezamos a armar un diálogo desde las diferentes visiones que pueden tener sobre un mismo video y lo que cada quien sabe más, ¿no? Tú empezaste a hablar del feudalismo, tú hablaste del tema del capitalismo, usted habló del cooperativismo, tú hablaste de la cadena que existe a través del sistema, tú hablaste de la importancia que tienen los seres humanos y cómo se les deja hasta el final del canal. O sea, y a través de todo esto empezamos a construir. Freire habla de lo que se llama la bancarización de la educación. ¿Qué es la bancarización de la educación? Básicamente venir a eructarte todo lo que yo quiero que tú sepas, sin importarme qué es realmente lo que tú quieres aprender o tú lo que puedes aportar. La horizontalidad en este tipo de temas. Y es muy importante llevar esta horizontalidad a formar líderes. No venimos a formar administradores de personas, no venimos a formar solamente brigadistas, venimos a formar personas que van a llevar la revolución de las conciencias a cada hogar. Esa es la idea, y la revolución de las conciencias no es el adoctrinamiento de una ideología política, es la liberación del pensamiento, la liberación, el crear, el que ya no me sea ajeno mi compañero, el que en mi entorno soy parte de un entorno, soy parte del todo. Entonces va por ahí. No sé si algo más, me gustaría que demos otra ronda rápida. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? Que quieran como discutir estas ideas. Sí, si gustan empiezo otra vez yo. En efecto, de todos estos temas, y retomaré de lo que comenté hace rato, que yo lo he reflejado en diferentes círculos y que tal vez nos ha pasado a todos. Este tema del individualismo va y viene muy arraigado también lo que decía de cómo nos ha colonizado el capitalismo, que la mayor parte de las personas viene enfocado en ese enriquecimiento individual, en ese progreso individual, y que cuando se encuentran con una persona que está dentro de las diferentes etapas que ahorita ya se comentaron, ya fuese en la central de abastos, en nuestras colonias o dentro de la propia familia, si se encuentra una persona con un diferente nivel socioeconómico, empieza a ser señalado por esa situación. E inclusive el jueves, que fuimos por ahí también al seminario, todavía escuché a algunos compañeros que decían, es que el pobre es pobre porque
requiere, se debe de incentivar a que los que sí quieren progresar, pues tengan el apoyo. Haciendo un lado lo que ya comentamos, de la diferente forma en la que se encuentra una persona o está siendo afectada por todo el sistema, y que la línea de análisis debe ser más amplia, no nada más en comentarios que pobre es pobre porque quiere. Ahí también viene la parte de individualismo, porque dicen algunas personas, si yo quiero progresar, como yo no quiero ser pobre, yo le voy a echar ganas, pero si me encuentro con el apoyo económico de mis papás para poder continuar estudiando, para tener los útiles, etc., me enfoco entonces en que como yo sí tengo la posibilidad, daría por hecho que los demás también, y como no los veo que progresen como yo, entonces es problema de él, no tanto de todas las circunstancias o características socioeconómicas. Eso genera que al momento en que también hagamos la lluvia de ideas, muchas personas no tengan la apertura a visualizar diferentes factores. También hace rato comentaba a las personas y que muchos comentaban al inicio de la 4T que íbamos a hacer la nueva Venezuela, ¿no? O Venezuela del Norte, precisamente porque decían, es que como dicen que en Venezuela las cosas están así, y es que como Andrés Manuel hablaba mucho de Chávez, de Maduro, etc., vamos a hacer la nueva Venezuela. Pero como yo individual no quiero ser como los de Venezuela, que no sé cómo vivan en Venezuela, pues eso para mí es lo malo, es lo peor, para mí no es progreso, porque eso no va a representar que yo tenga mi propia empresa, que yo tenga personas a las cuales pueda mandar, y de nuevo cuenta vemos reflejado el individualismo arraigado ese colonialismo del capitalismo. Y así muchas personas, lo he vivido también en muchas escuelas, en muchos círculos en los que he estado los compañeros, que también por ejemplo cuando convocábamos alguna reunión, algún paro en el CIME, de igual forma muchos compañeros decían, no, es que cómo vamos a ir, yo quiero ir a ver una película, yo quiero echar una chela. Es que claro, en su momento sí se tiene su oportunidad, pero ellos visualizaban este tipo de actividades o de integración como una parte de no progresar, porque para mí me enseñaron que el progreso es solamente consumir, gastar, comprar. Si no tengo eso en mi individual y los demás tampoco lo tienen en el individual, pues para mí no es progreso. Viene siendo también una parte de que en las diferentes actividades que vamos haciendo vamos cambiando la forma de cambiar, de visualizar, de pensar de algunos compañeros, familiares, porque también llega el momento en que les afecta todo lo que estamos viviendo. En un centro de trabajo conocí a una persona de Venezuela que estaba muy molesto con todo el gobierno venezolano, pero porque sus papás eran dueños de muchas tierras, muchas empresas, y se las quitaron. Tenían muchas personas a las cuales mandaron, ni siquiera eran sus empleados, porque no gozaban de ningún derecho, simplemente eran de su propiedad. Al perder las tierras, al perder sus propiedades, pues tuvieron que dejarlos ir. Entonces él estaba muy molesto por esa parte en lo individual. Al hablar con él, llega aquí a México, se da cuenta de que algunos cuentan con derechos laborales, de que en algún momento se respetan algunos derechos humanos. Puede ser de mucho tiempo, tiene como 10, 15 años. Decía, bueno, es que en Venezuela podríamos estar así, pero de nueva cuenta él se planteaba una visión individual, porque él decía, yo quiero tener mi empresa, quiero regresar a mi país, quiero tener mi propia empresa y volver a tener personas a las cuales yo. Cuando platicamos de todo el proceso, la lucha de los derechos, el tener un respeto de una jornada laboral, el tener acceso a los alimentos, empieza a tener una visión más amplia y dice, creo que en algunos puntos coincido con él. Entonces también le diría ya cerrando esta parte donde vamos encaminándonos a muchas actividades en las que hasta esas personas que tienen esa visión individual y que están siendo colonizados por sistema, y de hecho también por estos círculos, es el poder tener al alcance toda esa población y empieza a tomar conciencia de lo que estamos viviendo y cómo podemos sumar todos los esfuerzos. Con eso cerramos. Gracias. Diego. Para que escuchar. Bien, en la parte esta de la doctrina o digamos de esta corriente de Freire,
yo sí quisiera entender que la educación bancaria es eso, el que solamente en la escuela o en los grupos seamos solo receptores de conocimiento y de que no seamos capaces de hacer el análisis y reflexión de nuestro entorno y cambiar la realidad. Creo que en ese sentido la doctrina de Freire es muy vigente. Quiero decirles que incluso en Morena se están invitando a personas de Brasil, a compañeros que traen la doctrina de Freire, para que precisamente como el compañero seamos difusores, pero no solamente para que las personas o los asistentes sean receptores, sino que veamos nuestra realidad. Alguien decía, no, pues hay grupos en donde está el feudalismo y en donde esa persona hace que esté nada más de receptora de un trabajo, pero no la enseñan a pensar, a hacer el análisis y reflexión. Yo considero que de aquí debe de salir eso. Como estudiantes, yo pues como histórica, ¿verdad? Porque pues sí, ya tengo tiempo, de que podamos hablar con la juventud o con la población, precisamente para que aprendan a conocer su realidad, para que aprendan a hacer análisis y reflexión, para que no caigan en ese asistencialismo, porque el asistencialismo, o sea, hablando en el aquí y ahora, pues la gente no quiere formar cooperativas, no quiere reunirse en su entorno. Precisamente todavía arrastramos ese individualismo terrible. La transformación no va a ser ni en 6 años, o sea, tarda. Pero todo esto a nosotros nos es útil para que en el entorno donde estemos o en el ambiente donde nos desenvolvamos podamos hacer esto, el análisis y reflexión, precisamente para crear esa conciencia. Si no, pues entonces podremos tomar muchos cursos con enfoque de educación popular y pues creo que no van a dar resultados, ¿verdad? Entonces, para mí es muy valioso este curso, en el sentido de que vayamos donde nos desenvolvamos con esto, en tomar en cuenta al individuo, que todos tienen sus saberes. En algún momento yo les decía a un grupo de compañeros, aquí todos somos iguales. Ustedes tienen sus saberes y vamos a construir el conocimiento con todos ustedes, sobre todo con los jóvenes. Y créeme lo que se sintieron tan incluidos, que de veras, el que nosotros hagamos esto nos va a dar esa oportunidad de que ellos también se sientan incluidos, de que no vaya el catedrático, o no vaya el ponente, o no vaya el compañero solamente pues a exponer, sino que todos construyamos. Aquí yo veo que nos hemos enriquecido muchísimo, todos estamos aportando algo. Entonces ese es, digamos, esta parte de esta ponencia, el que sigamos así con este enfoque de construir. ¿Algo que quieran agregar, compañero? Yo me gustaría agregar que en efecto el crecimiento, el sistema de éxito es individualista, siempre ha sido así. Siempre que alguien dice que tiene éxito es porque piensa que consumiendo y olvidando al prójimo es lo mejor, lo más factible. Y en el sistema de privilegios, cuando se ponen a criticar precisamente que el pobre es pobre porque quiere, creo que más que nada no es tanto el problema que la persona tenga un privilegio, que haya tenido ciertas oportunidades más que otros, sino que no las reconoce. Y al momento de reconocer tus privilegios y hablar de los demás, entonces puede ser
también hablando del consumismo, creo que siempre que hay más consumismo, el que más se afecta es el que precisamente no tiene para consumir, porque, no sé, compras un celular y el celular no solamente es el dinero y el empleado que lo vende, sino son los recursos naturales con los que se produce, ¿no? Entonces, el estarlo cambiando cada 3, 4 años es gastar esos recursos, porque aparte muchas veces, a pesar de que hay un sector de la población que precisamente recicla el cartón, el metal y todos esos materiales, al final de cuentas estás desgastando un recurso no renovable y vas a afectar absolutamente todos. Y también quería decir que reconocer y el crecimiento colectivo se ha perdido totalmente. O sea, tú vas a, no sé, últimamente tú sales a la facultad que quieras de la UNAM y mucha gente, muchos jóvenes, adolescentes, ya no quieren hablar sobre la realidad que estamos viviendo. Estamos enajenados, estamos totalmente en otro planeta cada quien, porque la mayoría de las personas prefieren estar en redes viendo cosas que no tienen nada que ver y criticando además, ¿no? Porque aparte el conocimiento se ha elitizado y se ha quedado, no sé, por ejemplo en Estados Unidos han tenido un crecimiento tecnológico tan increíble que lo han cerrado y las patentes las han cerrado. O sea, el decir que aquí en México es más barato una patente que en Estados Unidos es ilógico, porque se han quedado con ese conocimiento y no nos lo han permitido compartir. Y también si nosotros tenemos ese conocimiento, nos hace compartirlo y dejárselo a los demás cuando ellos no nos lo dan. Y eso afecta el crecimiento del país y de la población. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera agregar algo? Yo, bueno, ahorita de lo que comentas de la facultad es muy cierto. Todavía se hacen unos memes que hoy en día los compañeros de las facultades están preocupados y se enfocan en algún tipo de organización, pero para que les dejen vender ciertos productos y poder consumir diferentes sustancias, ¿no? Bueno, ese ya sería otro tema, pero su lucha o su organización llega hasta ahí. Cuando hablamos hace rato del movimiento del 99, la visión que tenían los compañeros de las facultades en aquellos años, y hoy en día solamente se limitan en eso. Entonces sí, en las facultades ha tenido un declive la organización y la lucha estudiantil, que bueno, es parte de todo esto. Sí, cuando la lucha estudiantil era una bandera magnífica para cualquier acto social o lucha social. Sí. Defendiendo al rector, Sí. Lo importante es que la al educación. consejo, Sí. espanto. La educación es un arma muy fuerte porque a partir de la educación generamos conciencia y a partir de generar conciencia podemos generar más cosas, ¿no? La Revolución Mexicana partió a partir del conocimiento y las ideas que estuvo dando, entre muchos otros, Ricardo Flores Magón, por ejemplo. Transmitió sus ideas, transmitió. ¿Qué es lo que vemos en las universidades, en las facultades? Normalmente vemos una plataforma, o a veces sí está plano, pero hay una plataforma, donde hay un maestro arriba vertiendo cómo debes de pensar y qué debes de hacer tú como educando, ¿no? Y si no piensas o no estás exactamente, a menos de que sea una cienciadora, claro, como tipo matemáticas, de que sí o sí, pero si yo aprendo a sumar o multiplicar con otra técnica que no es la que me enseña, no, solo existe una técnica. Y esta es la única técnica que puedes utilizar. Estoy exagerando, no vamos a poner todo literal. Pero eso es lo que yo digo que tienes que pensar. ¿Eso cómo se llama? Eso es doctrina. Doctrina es algo que no se cuestiona, se asume tal cual es. Cuando la idea es empezar a generar un pensamiento libre y crítico, ¿no? Para eso la doctora Freire. No sé si paso el video, ¿sí? Y les voy a pasar otro video, dura 16 minutos. Vamos a ver. Estuvo un poquito denso, pero muy nutritivo. Sí, claro. Quiero rápidamente, antes de pasar esto, quiero leerles algo. Dice:
perspectiva de la educación popular, a diferencia de otras perspectivas, no tiene una metodología específica, sino que responde a la praxis, tomando en cuenta el contexto de la comunidad, sus factores políticos, económicos y sociales y culturales. Un momento importante para la educación popular fue la década de los años 60, cuando debido a la situación de pobreza en Latinoamérica y el surgimiento de diferentes grupos que realizaron trabajo social en comunidades afectadas, debido al contexto de la Guerra Fría y el temor de Estados Unidos a que existan grupos de insurgencia que se desarrollaron bajo la administración de Kennedy, la Alianza para el Progreso, estrategia de cooptación de dichas inquietudes mediante el desarrollo de cientos de proyectos de desarrollo comunitario. Esto favoreció el surgimiento de nuevos movimientos enfocados a disminuir la pobreza en América. Dentro de esta surgió la propuesta de Freire, que a diferencia de otras propuestas de desarrollo comunitario del gobierno estadounidense, la propuesta de Freire impulsa el despertar de la conciencia de cambio hacia sociedades más justas y más humanas, creando el ambiente y el espacio ético e intelectual. Los aportes de Paulo Freire no solo fueron teóricos, sino metodológicos. Una de las principales obras de Freire es la Pedagogía del Oprimido, en la cual nos habla del impacto cultural que puede tener la participación comunitaria en el reconocimiento de su realidad, de la siguiente manera: las masas oprimidas deben tener conciencia de su realidad y deben comprometerse en la praxis para su transformación. En ello tiene gran solución la educación, pues es la pedagogía del oprimido que busca crear conciencia en las masas oprimidas para su liberación. La alfabetización del oprimido debe servir para enseñarle no solamente las letras, las palabras y las frases, sino lo más importante, la transmisión de su realidad y la creación de una conciencia de liberación para su transformación en un hombre nuevo. ¿Qué opinan, compañeros, de lo que se acaba de leer y de lo que vimos? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué estamos de acuerdo? ¿Qué no estamos de acuerdo? ¿Qué creen que no se puede aplicar? ¿Qué creen que sí se puede aplicar? Me digo que pues unos términos, ¿no? Para que pues, tomemos el ejercicio. ¿Hacemos qué? ¿El ejercicio? Hacemos, O sea, que se discuta el video y nos preparamos con 3 minutos por participación. Ok. Un receso y hacemos la actividad para ir cerrando. Sí. Ya. Sí, no sé quién quiera. ¿Quién empieza? Dale, ya. No, pues el video es igual que un poco viejo, pero es actual, ¿no? Por lo que menciona en el video. Pero aquí como que hay dos cuestiones que me han puesto a pensar siempre sobre el tema de la educación popular, de que, bueno, sabemos que la educación popular, bueno, yo la veo como en 2 tiempos, la educación popular, lo que plantea Freire, ¿no? Uno como el tema educativo y otro como el tema político liberador, ¿no? Como que son 2 tiempos, porque él empieza primero a hablar sobre la educación, de que, pues lo que mencionó ahorita Eduardo, ¿no? De que no tiene que venir un maestro, sino que la educación se va construyendo a partir del diálogo, de la comunicación, de las experiencias que uno tiene, y que de ahí empieza a decir que luego se vuelve liberador, porque a partir de ahorita estábamos platicando sobre el video de la Isla de las Flores, pues desde aquí nos podemos llevar una idea, ¿no? De cómo funciona el capitalismo, y de decir, estas son nuestras problemáticas. Y entonces yo siento que ahí Freire, como dice Eduardo, le tira, ¿cómo jugar con chapo? Porque a la vez de que está hablando de un tema educativo, dice, pues a la vez se están dando cuenta de la realidad en la que viven, ¿no? Pero bueno, eso es por una parte. Otra parte también vamos a pensar, bueno, si en la Ibero o en el ITAM o en esas escuelas, que al fin y al cabo son escuelas, también hicieron el mismo ejercicio, ellos también estarían viendo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Saben qué? Creo que tenemos que modificar la forma de explotación. Porque también yo veo es como una dialéctica, es una dialéctica. O sea, si realmente, o sea, Pablo Freire pues decía, es muy interesante
Pero también se puede hacer al contrario, o sea, porque es la dialéctica y sabe que pues, la gente puede decir, estamos fallando en esto. Y por eso hablábamos del tema de las flores, de cómo es un círculo del capitalismo. Y yo me imagino que también ellos pues checan todo eso y tratan de adecuar la realidad que se vive a los contextos y a las formas y contenidos, ¿no? que hay. Y bueno, yo por ahí lo veo en el sentido de que pues lo que menciona Freire es muy interesante, pero también puede aplicarse a la inversa, agua. No sé si puede ser, ahorita que nos diga Eduardo. Si hablas del tema. Pero el tema es de que, insisto, ¿no? Menciona el tema de la educación bancaria, que también pues, es como lo mencionaban, de que el profe se sienta al frente, que empieza a dar la clase y uno nada más pues está escuchando, ¿no? Pero también me pongo a pensar de que, pues yo creo que también, como dice, y son temas de primaria, o sea, como los niños, un ejemplo, los niños de primaria pues van a dialogar con un maestro, si apenas como que están creciendo, y un ejemplo, ¿no? O chavos de secundaria. Yo creo que también como que es una temporalidad, quiero pensar, o lo de Freire no es como un tema académico, porque en un tema académico te consisto, o sea, el tema de las primarias, un ejemplo, yo cuando era niño, pues yo no, ni idea que me pongo a discutir con un maestro sobre qué son las matemáticas, pero yo creo que es como un tema de tiempo, porque cuando yo siento que vas como en secundaria, o vas teniendo conciencia como de la realidad, empiezas a cuestionarte, y es cuando vamos a tener un diálogo. Yo lo quiero pensar, no sé si porque uno no nace sabiendo, tiene que tener la realidad que te va construyendo. Y eso es por una parte, porque, no sé, yo lo veo así, y lo de, insisto, creo que Pablo Freire también ayudó a Lula da Silva en un momento, ¿no?, de su historia, cuando Lula creo que fue presidente, se murió como en los años 80, y todavía creo que estuvo en el proceso que construyó Lula da Silva. Ahí se metió, pero insisto, creo que es un tema político, dos tiempos, el educativo y el político, y creo que el político es cuando ya se empieza a meter al tema de la grilla, ¿no?, con el PT, o decir incluso a toda la gente, pues miren, si ustedes empiezan a cuestionarse, o entre ustedes empiezan a platicar sobre las problemáticas que existen, usted no puede llegar al tema de la revolución de las conciencias, del que siempre está hablando de la revolución de las conciencias, que a muchos pues, no les interesa la revolución, que lo resuelva a él, pero también siento que pues, también son estos tipos de ejercicios, de foros, en el Instituto de Formación Política también los hacen, pero básicamente es eso lo que yo veo en el video de Freire, y que es un tema educativo y uno político, y no entendí el tema de que no hay metodología, o sea, y creo que también lo puedo entender porque pues, a partir del diálogo pues, se va construyendo poco a poco uno, ¿no? Y es como también de sentido común, o sea, cuando estás en las comunidades o así, con tu propia familia, se van construyendo como ciertos métodos para tener un diálogo, ¿no? O decir, vamos a hablar de esto, pero ¿saben qué? No, en realidad no van a hablar sobre otras cosas, nada más de esto, empiezan a ver el tema del tiempo, de ser directos en las reuniones, y como que entre la misma sociedad se empieza a construir esas metodologías en esa cuestión. Porque pues también no hay que ser tan exquisitos y decir, es que si tú vas a un barrio a la UAM, pues la gente de UAM no se va a organizar, porque siempre que hay reuniones se empiezan a aventar de cosas y a pelear y todo, y pues, no se construye un método de diálogo. Y creo que por una parte, por otra parte, insisto, ¿no? La misma comunidad o el mismo barrio va hablando como, va creando sus propias metodologías. Miren, hoy vamos a hablar de esto, pero no se vayan a enojar, no vayan a aventar cosas. O sea, poco a poco se va construyendo eso. Me imagino, porque no veo como un método real o así como lo menciona Freire, pues poco a poco se va construyendo eso. Sí, bueno, sí, tocas puntos muy importantes que Selena es tocar. La pedagogía del oprimido va más allá de lo académico, va más allá de las técnicas de educación en la escuela. Existen otras técnicas, así como la Montessori, Waldorf, no sé, o sea, no soy pedagogo. Freire sí lo era, pero no soy pedagogo. Pero la pedagogía de Freire es la pedagogía del oprimido, está enfocada o se creó para trabajar en las comunidades más, de la situación más extrema dentro de Brasil y posteriormente en Latinoamérica, sea las campañas de alfabetización de adultos. Existía, por ejemplo, en Brasil una situación
de que quien sabía leer conocía el mínimo derecho que tenía, y a través de conocer el mínimo derecho que tenía podía reducir el grado de explotación o de abusos que tenía en ese tiempo, que eran en los campos caucheros, de donde sacaban el hule, ¿no? Que a través de eso se generaron como tipos, literalmente como feudos, que se consentían, y a partir de que no conocían nada de sus derechos, pues ahí fue como, el leer ya era una gran ventaja en ese contexto, ¿no es cierto? Darle libertad. Sí, pero la idea principal de Freire no es solo alfabetizarse, sino crear comunidad. Esa es la idea principal, que a través de nuestro entorno generemos lazos como comunidad e intereses colectivos, que haya organización comunitaria. A través de las escuelas de Freire se crearon proyectos comunitarios en Brasil, en las zonas más marginadas. Sí, no eran las favelas, de hecho en los campos caucheros. De hecho hay un libro que está así, se llama La muerte sin llanto, de Nancy Shepherd Hughes. Y en esa comunidad, o sea, hablaban de, había un tal grado de violencia que las madres ya no lloraban como se morían sus hijos, ¿no? Empiezan hablando de eso, que se interioriza tanto la violencia, porque la viencia, ese lo vamos a tocar un poco más adelante, la violencia genera impactos culturales dentro de las personas, y esos impactos culturales también van de la mano del individualismo, cómo se va uniendo, y se profundizan. Entonces, ¿qué es lo que busca Paulo Freire con esto? Lo que busca es que a través de este trabajo de comunidad, dice, la educación popular no es una metodología específica, se da con la praxis, se da a través del diálogo, o sea, es a través de la construcción que llegamos a una comunidad. Lo que me tocó trabajar esta metodología en comunidades aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, en los asentamientos humanos irregulares de Xochimilco, donde literal las casas son de cartón, donde literal es con fosas. En Ecuador también me tocó, y en Brasil también me tocó trabajar esta situación, en la que, o sea, lo que había en la Isla de las Flores, ahorita, pero en realidad existe mucho, y me ha tocado trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues generamos asambleas en los que hacemos, a través del diálogo, empezamos a hablar, a ver compañeros, ¿cuáles son nuestras principales problemáticas? No, pues es la falta de agua, la falta de esto. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Por qué no podemos hacerlo? No, pues ¿qué no es lo que nos interesa? Porque primero, en el video anterior hablábamos de la libertad, es un concepto que todo el mundo utiliza y nadie entiende. Que es un concepto que es utilizado para ver, descríbeme según tú quién es la libertad. Pues según Estados Unidos, la libertad es traer un sistema capitalista bajo un régimen supuestamente democrático en el que no hay voto directo, ¿no? Ese es un concepto que nos venden de libertad. Let me give you the freedom. Esos güeyes dicen, pues, tu libertad implica invasiones, intervencionismo, implicó el blanco, la operación Cóndor de Latinoamérica, implicó el tema de Pinochet, implicó el bloqueo de Cuba. No, porque los cubanos son unos hijos de la chingada que solamente ahí no tienes derecho a nada. Ah, sí, cabrón, pero Fidel Castro tuvo 600 intentos de homicidio y aparte intentaste invadir con expatriados cubanos para tumbar. Ah, entonces hay todo un contexto pero no, manejamos una información homogénea. A lo que voy, a través de esta metodología, es construir a partir del diálogo como comunidad, y como comunidad empezar a tomar decisiones. A partir de esto pueden establecer mesas de trabajo en las que se empodere a la gente, ¿no? No significa que, compañeros, yo soy el líder aquí, esta es una hoja que dice comités, llénenla y me la entregan en una semana. Y en una semana les vengo a tomar protesta, ¿no? Entonces no construiste nada, hiciste que la gente firmara, no estás empoderando ningún liderazgo, no estás generando ningún diálogo. ¿Para qué quieres un comité si no vas a hacer nada? ¿Para ir a inflarte allá en el partido que tiene respaldo? Pues no, ese no es nuestro rol. Nuestro rol es realmente generar conciencia. Por eso también fue muy importante empezar a tocar ese tema ahorita que estamos hablando de los comités, porque si vamos a hablar de comités para decir que tenemos gente, pues, entonces que estamos replicando la misma estructura bancarizada que trae el turismo desde hace muchos años, ¿no? Nos vamos a volver corporativistas. Morena es un movimiento que viene a la generación de conciencia, y ahora ya estamos hablando del humanismo mexicano, y vamos a hablar del humanismo mexicano replicando, bueno, perdón.
es otro tema. La pedagogía del oprimido, ¿qué es lo que busca? Liberarnos, que nosotros o la comunidad, a partir de su percepción de la realidad, su idea de lo que es progreso, genere y gestione lo que ellos quieren, no la idea que está impuesta, sino lo que nosotros quieren. Y es donde viene la crítica al neoliberalismo. El neoliberalismo culturalmente viene a imponer que el consumismo es progreso, ¿no? Que el mayor desarrollo tecnológico necesariamente se va a traducir en progreso. No necesariamente, es necesario, es útil, sí, pero el tener la computadora de última generación no significa que esté progresando. Puedo tener esa y tener un montón de carencias sociales, puedo no tener seguro social, puedo no tener acceso a la vivienda, pero tengo una Mac. De al rato no tengo dónde vivir y tengo que pagar la mayor parte de la renta y entonces ya no me alcanza para otros gastos que debo cubrir, ¿no? Entonces la idea es eso. ¿Por qué buscan? Dice, el oprimido ha estado acostumbrado a que todo el tiempo ha sido agredido de alguna forma, ha sido sometido a la violencia, ya sea la violencia de falta de acceso a recursos, falta de trabajo, falta de educación, lo que quieran, pero ha sido sometido, es una masa. Y el opresor no necesariamente es una persona, es un sistema que busca oprimir estas masas. Entonces, ¿cómo vas a romper esto? Porque el opresor somete y moldea al oprimido para que el oprimido responda a las necesidades del opresor. Lo que Freire plantea es que a través de la educación crear esa conciencia para salir de los moldes del opresor, ¿no? Y podemos hablar de, así sale en revolución, lo que quieran, pero la idea para ser liberador, porque dice hay un problema. La idea no es que el oprimido se convierta en el opresor de su opresor, sino que el oprimido libere a su opresor de esa situación de oprimir. No significa, se contrapone un poco a Marx, si lo queremos ver así, con la dictadura del proletariado, en la que el dictador del proletariado vamos a someter a los capitalistas hasta destruirlos. Y lo que busca Freire es, vamos a romper ese sistema para que la gente que nos oprima, ya no la vamos a oprimir, las vamos a involucrar a través de su propia percepción. Pero esta postura no está diseñada para las personas que son los opresores o que viven beneficiarios como del opresor, sino es el oprimido el que va a liberar a esos opresores. Esa es como grande la postura de Freire. Es más extensa también, pero este es un postulado que quería hablar. No sé si quieran hablar de eso. Sí, yo. Todos. Pues adelante. Bueno, creo que primero hay que pensar que a veces los oprimidos no saben que son los oprimidos, ¿no? Exacto. Últimamente, si hay algo que ha cambiado Andrés Manuel, es precisamente eso, los oprimidos que se creen opresores, pero en realidad son oprimidos, están opinando cuando nunca habían opinado en secciones pasadas sobre nada, no sabían siquiera que podían hablar sobre algo, no sabían que podían usar su Twitter para decir cualquier palabra y ahora lo hacen, ahora hacen reflexiones equivocadas tal vez, pero las hacen. Y creo que siempre se ha dicho que el conocimiento y la educación es productividad, ¿no? Pero jamás se dice que también es libertad, que también es precisamente el derecho a acceder a lo que necesitas para tu bienestar, para sobrevivir, para estar bien, para tener una calidad de vida mejor y no precisamente para el consumir, sino para realmente vivir adecuadamente. Y también la educación bancaria es cuando un profesor llega, es como decir, depositas tu conocimiento en una cuenta, el día del examen vienes, te retiras todo y te quedas en cero, ¿no? Que es lo que muchas escuelas, muchas universidades, muchos planteles estudiantiles hacen. Cuando, por ejemplo, en la UAM lo que hacen es un sistema modular en el que tú investigas, tú eres quien te llena de información, de conocimiento, y tú de ahí derivas a hacer el método científico para decir, ok, esto está bien, esto está mal. Y creo que siempre nos han encargado el hecho de informar, pero nunca nos han encargado el derecho de decir, ayuda a esa persona a informarse, a que sepa informarse. Por ejemplo, ahorita los medios de comunicación los han tomado como si fueran, no sé,
el que hace libros de ciencia, el rey del cashflow, lo tienen como si fuera un libro de investigación y no llega ni a una novela siquiera, ¿no? Entonces, lo toman eso como algo que es veraz e informativo, cuando la gente no sabe lo que realmente tiene que saber. No le enseñan a la gente a discernir entre lo que es real, entre las fake news, no le enseñan a ver diferentes fuentes de información y a de ellas razonar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Razonar cada una de las cosas que estamos leyendo bajo el contexto de quién es el dueño del periódico, a quién ha apoyado todo este tiempo, por qué ahorita dice eso, por qué no lo dijo antes. Todos esos contextos que la gente ha olvidado que tiene que saber para poder también opinar y decir una postura, ¿no? Y también el hecho del enriquecimiento colectivo de la información, precisamente no solo informarte y tú razonar sobre esa información, sino platicarla con otras personas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahorita, que estamos viendo una misma cosa y todos estamos opinando bajo los diferentes contextos que nosotros sabemos, y creo que eso es la revolución de las conciencias, y no solamente en el ámbito de educación, ¿no? Porque sí, en efecto, los niños de primaria sí opinan. Cuando ven formación cívica y ética, opinan. Y es muy importante porque hoy en día a los niños sí se les está informando sobre sus derechos en las escuelas primarias, cuando antes no te lo informaban o no te preguntaban si tú habías entendido tu derecho, si tú, no sé, en ámbitos de niños, ¿no? Entre los niños, sus peleas, a lo mejor lo que piensan o lo que sienten, qué están dispuestos a hacer por el prójimo, cuando ahora sí, cuando ahora también ya se está viendo por su salud, ¿no? Está esta materia que dice algo de la salud, pero tiene ya de ciencias naturales nada más, ¿no? Es vida saludable, y les enseñan a los niños cómo se cultiva, cómo se come, no solamente el plato del buen comer y ya, dibújamelo ahí y ya, ¿no? Es razónalo. ¿Tú qué estás comiendo en tu casa hoy? ¿Qué estás haciendo hoy para tú alimentarte bien? ¿Tienes los recursos? Les están dando una beca a los niños para que puedan tener ciertos recursos, para que puedan ir a la escuela a estudiar. Y volvemos al conocimiento, a la educación es productividad, ¿no? Si tú eres productivo, vas a tener, tienes que tener educación para ser productivo, pero no solamente en un ámbito económico, sino también social, porque entonces vas a poder ayudar al otro cuando tú eres productivo, y vas a poder ayudar a que otra persona también sea productiva, y así el país crece. Bien, a mí me gusta que se retome en México esto de la educación popular. Miren, ya no, en algún momento en la universidad, en los años 80, empezaron a dar cursos de formación para maestros, pero con este enfoque. No se llamaban así con el enfoque de educación popular, pero se hacía el análisis para poder nosotros construir conocimiento y poder ser transformadores. Por eso creo que del tiempo atrás se ha llevado esto. En los 60, bueno, fue cuando surge esta metodología de Freire, que se compone mucho de la dialéctica, de otras formas, para poder implementar este método que deriva incluso no nada más en la parte de lo que llamo oprimidos, digamos los campesinos, los que tienen menos, sino ya aquí en el aquí y ahora, también en otros ámbitos, en donde se está tomando y se están invitando a compañeros y sobre todo también se enseña en las universidades, no sé, en algunas materias, el que podamos hacer eso, ¿no? El transformar a través de los conocimientos que nosotros hemos adquirido, a través de esa formación que tenemos en el papel universitario. Ahora bien, yo sí quiero hacer hincapié que aquí en Morena incluso
están personas cubanas, ay, yo no sé qué está pasando, personas cubanas que están viniendo. Quiero decirles que la alcaldesa en sus programas de gobierno fue a Brasilia, esta vez fue a Colombia. Fue por Favelo. Bueno, Favelo es cubano, ¿no? Favelo es un facilitador, porque así se les denomina, porque en Cuba hay una escuela precisamente dedicada y con esta metodología. Quiero decirles que aquí se está tratando, sobre todo la estructura que está con la comunidad, de que tengan precisamente cierta interrelación y cierto conocimiento a través de la educación popular. ¿Por qué? Pues porque si precisamente dice formar a formadores, porque si los compañeros que están a nivel comunitario no tienen ese conocimiento de crear conciencia, pues va a valer madre el que vayan de casa en casa, porque solo va a haber políticas asistencialistas, que es lo que no queremos. O sea, no queremos la ciudadanía porque entendemos que tiene que ir más allá del asistencialismo. Y yo creo que en ese sentido la alcaldía está tomando ese papel, o sea, esa responsabilidad. Bueno, eso es por la parte administrativa. Y aquí por la parte de Morena, también no lo sé, pero también nos presentaron a personal brasileño con para precisamente hacer estos cursos de formadores con el enfoque de educación popular, porque se ha visto que de alguna manera el convivir y el que todos seamos en ese momento, que construyamos el conocimiento y que tengamos nuestros saberes, porque podemos convivir con una persona que sea del tianguis, podemos convivir con ustedes que sean universitarios, podemos convivir con un vecino, y créanme lo que eso, ay, apágalo, y créanme lo es que se está equivocando la persona que me está llamando. Bueno, rapidísimo, apágalo. Miren, entonces con esto quiero decir que esta educación popular, con los principios que tiene, está siendo vigente en estos momentos en muchos países, sobre todo de América Latina, y se está llevando a cabo en la comunidad estas reuniones y esta formación, pues para que podamos transformar, para tener conciencia de que el oprimido puede salir adelante, de que el oprimido no pues no puede estar agachado, no puede estar esperando a que le den, no puede, él tiene que construir. Y creo que en este sentido, por eso ha resultado vigente esta metodología de la educación popular, que se traslada al aquí y a la ahora. Yo siento que ayer hubo en el mensaje algo que a mí me movió. Decía una compañera, ¿por qué ese título de formador de formadores? Entonces uno entiende, fíjense, que hay compañeros que ni siquiera pueden entender, digamos, este título o esta reunioncita que tenemos acá, porque hace falta, ¿verdad?, también que mucha gente. Yo siento que el objetivo de formadores es excelente y que vamos a tratar de que se amplíe para que sigan. Parece que esto va a seguir en 4 sábados más, ¿verdad? 2 sábados más. Bueno, pues yo siento que aquí vamos a tratar de invitar a más compañeros, porque esto es súper importante, sobre todo para los jóvenes y que tienen un bagaje teórico, que tienen un referente teórico que va a contribuir. O sea, a mí me parece súper enriquecedor lo que ustedes están comentando, créanmelo.
Yo como histórica me enfrenté a todo lo que ustedes están diciendo, a todo lo que está diciendo Freire. Yo viví, por ejemplo, esta educación que dieron algunos gobiernos en los años 50, de enseñaban a mi papá a leer y escribir después de que venía de trabajar. Esa era una buena estrategia, pero pues acabó porque, como tú dices, el hacer que la gente tome conciencia de sus derechos y de su entorno, pues no es válido. Entonces, pues yo salgo de aquí con la idea de que tenemos que invitar a más compañeros, porque esto tiene que avanzar, porque esto tiene que difundirse, y porque quienes estamos tal vez en los grupos o tenemos esa inquietud con la comunidad o con nuestros vecinos y compañeros, pues tienen que pervivir, pero pues tenemos que salir adelante. Y que pues me da mucho gusto que hayan escogido de esta manera, ¿verdad?, el tema para que iniciemos pues con más compañeros este análisis y reflexión, que es lo que a mí me queda. Lo comparto porque Pero bueno, si quiero participar con rapidísimo, de tener tiempo. El papel del docente es muy importante, y ahorita que comentabas que la educación popular es peligrosa, sí es peligrosa para la clase dominante, y también ahorita que mencionaba nuestro compañero el organizador que tal vez Freire se contrapone un poco a Marx en el tema de que quiere incorporar a los opresores, y que así como hay algunas personas que no se percatan que son los oprimidos, hay algunos oprimidos en un diferente nivel que tampoco visualizan que están siendo parte de o son utilizados como herramienta para seguir oprimiendo a los demás, y que ahí es donde dentro de la docencia muchos profesores, y me ha tratado hablar con ellos, no digo que todos sean formados con la educación bancaria, pero muchos creen que es lo único y es la manera que tienen que enseñar. Por eso es un papel fundamental el docente, que con la educación popular corre un riesgo la clase dominante, y que hablando también de todo el sistema, no es nada más que sea una silueta humana, sino que es todo un sistema que se encarga de ver precisamente cómo se está desarrollando la educación popular, y que sigue utilizando muchos métodos dentro del marketing, dentro de un sinfín de temas, donde buscan jalar a los jóvenes desde la niñez hasta las diferentes edades de la adolescencia, para que no se vayan incorporando y inclusive no hacerle caso a los docentes que están llevando la educación popular. Y se ven en algunos TikToks, en algunos videos, en algunos YouTubers, donde acaparan la atención de la niñez, de la adolescencia y de los adultos jóvenes para atraer la atención y detener el crecimiento de esta educación popular, para que eviten que la clase dominante corra hacia riesgo, ¿no? Concluiré con lo que dice doña Mica, en efecto hay que seguir invitando más compañeros, seguir trabajando en todas las trincheras con esta formación, y sobre todo cerrar con el tema de los docentes, seguir hablando también con los docentes. Ya a mí me ha tocado cambiar la visión de algunos profesores, y que traerlos a este lado de la educación popular, eso es muy importante también. Cerraré con eso. Pues si quieren, miren, la idea es de que hagamos un ejercicio. Aquí tengo el papel, ¿no? Bueno, es papel, hagamos carteles de Andrés. Y la idea es de que hagamos un ejercicio. Bueno, aquí las preguntas se elaboren. Que hagamos 2 equipos, no 6, 3. Y pongamos como de esas 2 preguntas que puse, ¿cuáles serían las formas para la construcción de educación popular en los barrios? ¿Qué es la educación popular y qué propones para tu barrio en materia de educación popular? De acuerdo a lo que hemos visto y a lo que hemos discutido aquí, daré un cacho de papel bond y acá aquí el marcador, y lo hicieran así y lo escribieran, lo que se acaba de exponer,
y lo que conforma su barrio o su realidad han visto, y lo pongan aquí y lo expongamos. Y con eso como que terminaremos la actividad de hoy, pero si quieren, nos damos un descanso. O se lo quieren aventar de una vez, o quieren tomar un descanso. ¿Sí? Sí, a ver, ¿cuáles serían las formas? No, bueno, ¿qué es la educación popular para ustedes? ¿Cuáles serían las formas para la construcción de educación popular en los barrios? A ver, perdón. No sé si en eso de los barrios sea un poquito más amplio. No sé si en nuestro entorno o nuestra colonia, para que, o nuestro entorno, ¿verdad? Porque a veces hablamos de los vecinos o la cuadra en general, exacto. porque los barrios no nos referimos como a los barrios de estudiantes, sino más que se pueda entender, porque... Bueno, sí, ¿y qué propones para tu comunidad en materia de educación popular? ¿Tú de otros tres? Como se quieran conformar. ¿Tú y yo, Mica? ¿Mandé? Tú y yo, y el compañero, y la compañera y el compañero Eduardo. ¿Qué es la educación popular para nosotros? Nosotros concluimos que es la construcción colectiva del conocimiento por medio del entorno, ya que este incluye en absolutamente todos los seres humanos, no solamente es nuestra casa o nuestros amigos, sino el resto de todos nosotros, porque eso es algo colectivo que no lo podemos ver. ¿Y cuál sería la forma para llevar la educación popular a los barrios? Nosotros creemos que es la construcción de conciencia a través del diálogo y experiencias compartidas, o sea, a través de platicar con nuestros vecinos, con las demás personas a nuestro entorno, con la demás gente que conocemos, tal vez crear círculos colectivos, círculos, no sé, hoy hablar sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, y también qué propones para tu comunidad en materia de educación popular. Nosotros proponemos crear la reflexión a través de reuniones, círculos de estudio, folletos, carteles y actividades en las que todos podamos involucrarnos, no sé, tal vez un cine debate, cosas así. No sé si quieres exponer lo de tus compañeros. Bueno, le comentaba al compañero que en Guamsachimilco, tal vez en el área de sociología a lo mejor hay problemas de acoso en materia de las compañeras, y proponíamos que a lo mejor podía que algunas de las víctimas, de las chicas afectadas, podrían no sentirse afectadas, podrían no sentirse víctimas, ya que han vivido en situaciones de violencia o de machismo muy arraigadas, y que la comprensión y el compartir, ¿no?, las demás experiencias de las demás chicas podría generar en ellas, las víctimas, una conciencia para que ellas mismas puedan entender o aceptar la violencia que están viviendo, y para ello poder tomar cartas en el asunto y crear justicia. Digamos que con ese tema, porque serían muchos diferentes temas, ¿verdad? Sí, porque claro, hay muchas vertientes. Pero específicamente dice, por ejemplo, que en ese tema de violencia. Muy bien, muy bien. Para nosotros, ¿qué es la educación popular? Nosotros planteamos la educación popular como el método filosófico, pedagógico y político que permite la participación mediante el diálogo libre para la construcción de conciencia de clases, o bien la liberación de la conciencia y lo que hoy en día conocemos como la revolución de las conciencias. ¿Cuáles serían las formas para la educación popular? Nosotros
íbamos a lo mismo que ahorita comentaron, enfocada a reuniones a partir de comités, que estas pueden ser cada 15 días dentro de nuestras comunidades. Y por último, ¿qué proponemos para nuestra comunidad en materia de educación? A partir de estos comités, generar círculos de estudio o bien lluvia de ideas, que también irán encaminados un poquito a las actividades que ahorita comentaron, como cine debates o algún tipo de dinámica de integración. Así es. Gracias. Conclusión. Ya nos extendimos un poquito más de lo programado, pero espero que de esto todos nos llevemos algo, pero sobre todo la invitación es llevarlo a la acción, que esta propuesta no es teórica nada más, sino es una propuesta que se basa en la acción. Entonces la idea es de generar esa conciencia colectiva a partir del diálogo, dejar a un lado los protagonismos excesivos y dar cuenta que si realmente queremos generar un cambio, lo tenemos que generar a partir de esa conciencia colectiva, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la confianza y el tiempo que hayan vertido, que hayan tomado para escuchar lo que estamos proponiendo. Y pues a darle el trabajo. Dice, estamos en un periodo en el que la ciudad se puede perder y no queremos perderla, y la defensa de la ciudad está en el territorio y está con la gente. Entonces tenemos que defender la ciudad de la derecha a partir del trabajo colectivo con la gente. Pues sí, ya igual cerrando el tema de este primer sábado de 3 que vamos a tener sobre el tema de formador de formadores. El próximo sábado vamos a hablar sobre cómo hacer un círculo de estudios. Precisamente ahorita que traíamos el tema de la reflexión de qué haríamos en nuestras comunidades, vamos a ver como algunas estrategias que a partir, ojo, de las experiencias personales, porque yo no he encontrado un libro o un manual que diga cómo hacer un círculo de estudios. Deberíamos hacerlo aquí nosotros, yo creo que la otra clase deberíamos empezar a construir un manual, porque insisto, Fisgón sí nos dijo que hiciéramos círculos de estudio, pero nunca nos dijo el cómo. Oigan, ¿saben cómo lo van a hacer? Entonces siempre ha sido desde 2002 abajo desde la lona. ¿Cuándo empezamos? ¿Hace cuánto hay la formación política aquí en Iztapalapa? Bueno, con nosotros en Fuego Nuevo. Fue Antes de pandemia y después de pandemia. Se hizo una reunión con el Fisgón. Ajá. Se hizo una reunión con el Fisgón en el sindicato del Estunam. Entonces se hicieron los comités por distritos electorales federales. Yo pues soy del 18. Posteriormente esos círculos de estudio se ha tratado de que sean activos, porque pues no tiene caso que ustedes tengamos un círculo de estudio y pues nada más por tenerlo, sino precisamente es activar. Y fue, lo que no recuerdo si fue en 2018, pero ya ustedes ya existían. Sí. Círculo Fuego Nuevo existía Bueno, desde el 2015, creo. El tema es que, más allá de cuando existen los círculos, es cómo hacerlos y cómo darles continuidad. Exacto. O sea, eso es como lo más importante, porque la idea es que ustedes también hagan su círculo, y la idea es que lo más importante es la continuidad. Y ahí entonces lo que queremos hacer en la otra charla es cómo darle continuidad a los círculos de estudio. Porque aquí, como dice Mica, ya hay cuestiones como más administrativas. El Fisgón sí nos había pedido que se hiciera un círculo de estudio hasta por colón. No, ¿qué? Pero hecho por colonia, después que por sección. O sea, estaba muy administrativo, como dicen, hacer círculo de estudio. Por colonia, por tema. Y Fisgón decía eso, que o sea, en el instituto hay como metodología, no metodología, sino que ciertos temas para que uno pueda hacer, agarrarlas de ahí y darlos en cualquier círculo de estudio. Pero la idea que el tema de los círculos también son como muy desgastantes, porque siempre hablan, vamos a leer hoy a Carlos Marx. Y dice la gente, ¿ese viejito qué? No, es que huevo, qué aburrido. Entonces,
yo entiendo que pues, tenemos que como que acoplar a la realidad que está ahorita y ver a Marx a lo mejor con nuestros autores. Yo siempre les había dicho que a lo mejor, para mí mejor autor que explica como el tema de la política es Rius, que tiene como dibujitos, que tú dices, no, es que Rius dice, créeme que la gente, yo cuando empecé a leer por primera vez me quedé, quería leer otro libro de Rius porque luego lo conectas con él. Entonces dije, eso en el próximo el taller del sábado, vamos a ver sobre ese tema de qué metodología podemos usar para los círculos de estudio, cómo hacer uno, qué prioridad tiene que haber, de acuerdo siempre a las experiencias que uno hemos tenido, como menciona Freire, ¿no? A partir de lo que nosotros hemos hecho, porque pues, no sé si hay realmente un estudio sociológico o político de cuánto de los... Porque los círculos de estudio pueden infinitos, ¿no? O sea, puede estar todo un año hablando con dos personas sobre el mismo tema y llegan más, se van, puede ser infinito, hasta que te canse. Pero también yo le dije que también un tema bancario, hablando de eso, pero a mí se pasa bien, en un punto. El final cuando tomamos el curso en el 2019, cuando era Andrés Manuel, en la casa de los hijos de Andrés Manuel, en el salón de fiestas que está en la Roma. ¿Cómo se llama? Bueno, Villa de las Luces. No. Ahí, acabando el curso, te daban una constancia. A todos los que eran puros chavos, en ese tiempo nosotros estábamos chavos. Y nos dieron una constancia de que participamos en el curso y todo. Y el problema es que después de eso todo el mundo dice que con eso se puede ser candidato. Y entonces el fiscal dijo, no, ¿qué dice? No, eso no es para que ustedes anden candidateándose, sino como que es una constancia. Pues de que tomar un curso de formación y que medianamente tienen los conocimientos que les van a ayudar pues, para que ustedes hagan su formación y intervengan en la comunidad. Entonces básicamente lo que queremos es eso, de que el próximo clase veamos cómo hacer un círculo de estudio. Va a venir otro compañero que también está dentro de la Renace, que sabe más o menos, va a venir a explicar cómo él, desde su experiencia, cómo lo ha hecho. Y al final el otro curso de cómo ser formador de formadores va a venir un chico que se llama Molay, que tiene un círculo de estudios que se llama Espartaco, de la Benito Juárez. También y ahí cerraremos como estos talleres de formador de formadores. Y bueno, el compañero, ¿cómo se llama? El de jóvenes, Alejandro, que fue el que lo organizó, Franco Alejandro, el que lo organizó, pues, como está, bueno, se enfermó y pues, no pudo venir. Y dijo que les pedía una disculpa porque no pudo venir, pero para atrás ya llega. Entonces, básicamente es eso. Y bueno, tenemos sus teléfonos, vamos para mandarles le vamos a dejar una tarea de una película que le había hecho y a lo mejor le vamos a mandar un poco de texto, de metodología básica para que lo vean, aquí lo discutamos y nos vemos a las 10 de la mañana. Ya. A ver si llegan más. ¿A las 11 les parece? ¿O a las 10? ¿Cómo ven? A las 11, es que sí se En lo que llegan, ¿no? Sí. Bueno, 10:30 por empezar a las 11. Mi corazón te traes el café. 10:30. ¿Te traes el café? Bueno. Entonces, eso sería todo, chavos, y pues gracias por venir. Sí. ¡Ay, te voy a